hemos cambiado los horarios, o sea, tu universidad me ha cambiado los horarios y quiero cumplir con el sílabus para no dejarte ningún cabo suelto. Porque en el examen viene todo, por si acaso, todo lo que está escrito en el sílabus. Pero todo está acá, así que igual ya tienes el sílabus, sabes qué capítulos tienes que leer y listo. Pero en realidad la primera parte es fácil, así que tranquilo. Ya. Para el tema de examen físico hay un orden, doctores, ¿ya? Creo que se acostumbren a eso, hay un orden. No hay forma de que estas estén apagadas. Da tráfico. Porque si no sigue también me duermo. Ya. Este es el examen físico, este es el orden en el que van a auscultar casi todos los sistemas. Y digo casi todos porque van a haber algunas variantes, ¿ya? Por ejemplo, específicamente en el tema del abdomen. Si ustedes se dan cuenta, primero vendría a ser la inspección y al último la auscultación. ¿Listo? Eso es en casi todos los sistemas. Sin embargo, por ejemplo, en el abdomen la auscultación estaría en segundo lugar. Porque si tú palpas un abdomen y, por ejemplo, el paciente está con borborismo, revientas esas burbujas de gases y lo puedes confundir con, por ejemplo, con ruidos hidroaéreos. ¿Ok? Entonces, solamente cambia en un individuo normal. Esto de aquí es la relación o el tipo o la evaluación que vamos a hacer, y este es en el abdomen. ¿Y por qué te dije, por ejemplo, en algunas, digamos, casi siempre va a ser esto? Porque, por ejemplo, si tuvieras un paciente con tuberculosis y que te dice que ya sabe que tiene bronquiectasias, ¿no? El tema de la palpación incluso la podrías diferir. Discúlpame, el tema de la percusión la podrías diferir. Porque las bronquiectasias, a la hora de percutir, se pueden reventar. ¿Listo? Eso es más o menos para que te hagas una idea. Tú lo que tienes que aprender es esto de aquí. Pero quiero que te lleves que en determinadas situaciones este orden va a cambiar. Sí o sí va a cambiar en el tema abdominal. Y en determinadas patologías vas a tener que alterar el orden, pero solamente por determinadas patologías. Y esto es básicamente el examen físico. ¿Ya? En el examen físico, doctores, en un paciente hospitalizado, describes desde la punta del cabello hasta la punta del pie. Y al paciente lo describes tanto en decúbito supino como en decúbito prono, o sea, ambos lados, ambas caras. También en bipedestación, porque hay pacientes que pueden estar en bipedestación de forma normal y hay pacientes que cuando están en bipedestación tienen lateralizaciones, ¿no? O síndromes de lateroversión, y eso te va a dar ciertas patologías. A lo que quiero llegar es que al paciente se le describe todo, ¿ok? Todo. No es solamente lo que ves, es todo. Articulaciones, marcha, lo tienes que hacer caminar también, ¿no? Exacto. Entonces, básicamente, esto es, en teoría, toda la clase. De ahí lo vas a desglosar por sistemas, ok, o por cada, digamos, por cada segmento, listo. Pero lo que quiero que te lleves es que tienes que describir todo. De acuerdo a los hallazgos, lo vas a ir anotando, ¿no? Y tratemos también de, en la medida de lo posible, usar solo las abreviaturas que estén normadas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir una abreviatura normada? Por ejemplo, doctor, ¿usted qué entiende cuando yo le pregunto cuál es la PA del paciente? La presión arterial. Muy bien, doctor. Pero si le digo RGSCSC, ni yo sé, pero eso fue uno venezolano. Y significa regulares condiciones generales de salud. ¿Ya? Eso, por ejemplo, no está normado. Y no lo digo en el Perú, sino que las abreviaturas casi siempre son universales, ¿no? Tanto para el inglés como para el español.
O sea, si yo le pregunto, doctora, si yo le pregunto a usted qué entiende usted por FC, frecuencia cardíaca, muy bien, eso es en el español. Pero yo, el doctor que bien habla 20 idiomas, si le pregunto qué significa HR, Heart rate. heart rate, muy bien, que significa igual frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces hay abreviaturas que están aceptadas, pero hay otras que no. Les acabo de hacer un ejemplo, ¿no? El RGS y esa cosa que, ¿ya? El examen físico, empezamos haciendo un examen físico general, o sea, un examen, por así decirlo, medio rápido de todos los sistemas, o por lo menos los más importantes, para luego pasar a un examen físico más detallado o regional. Por ejemplo, en una emergencia, por ejemplo, tienes que abordar lo primero que te dice el paciente, ¿no? Si vas por un dolor abdominal, tienes que abordar el dolor abdominal de primera intención, pero igual vas a tener que escuchar el corazón, igual vas a tener que escuchar los pulmones, pero no te vas a poner ahí a pedirle, por ejemplo, señor, haga una marcha, a ver si tiene marcha táxica, a ver si tiene marcha intravetina, ¿no? O sea, no lo vas a hacer ahí. Eso normalmente es para un paciente hospitalizado. Lo ideal es que se haga también como primera consulta en un paciente en consultorio, sí, porque ese es su basal, por así decirlo, es cómo te llegó el paciente, y luego sobre ese basal tú vas a ver los cambios que van a ver a lo largo del tiempo, ¿listo? Por lo tanto, es importante primero hacer un examen físico general, ya sea en todas las consultas, llámese consulta externa, hospitalización o emergencia. Primero un examen físico general y luego pasas a hacer un examen físico regional dependiendo de la situación. Ya te digo, para emergencia abordas prácticamente solo lo que te dice el paciente, pero en una hospitalización tienes que hacer todo. Entonces, el examen físico se continúa de la anamnesis y aquí lo que vas a hacer es corroborar si lo que te dice el paciente se traduce en su cuerpo o no. O no solamente vas a corroborarlo, sino también a cuantificarlo. O sea, ellos te pueden decir, doctora, siento palpitaciones, ya, bacán, pero le escuchas y cuánto es. No es lo mismo que esté en 104 o 120 a que esté en 180, ¿no? No es lo mismo. Entonces ahí es cuando ustedes empiezan ya luego a empezar a darle forma a su presunción diagnóstica y sobre todo a lo que les ha dicho el paciente, si es real o no. ¿El examen físico consta de funciones vitales? Sí. ¿Ustedes las van a tomar? Ustedes las van a corroborar. Porque normalmente las funciones vitales te vienen ya desde el triaje. ¿Listo? Te vienen ya desde... normalmente las toma o el técnico o la enfermera, ¿no? Ya luego van a ver que hay una clase específica para ver cómo tomar las funciones vitales. Pero si te llega un paciente con una PA elevada, lo correcto es que tú la vuelvas a tomar para constatar si lo que te están dando es correcto o no. Porque eso te va a ayudar, no solamente te digo lo que es correcto, sino que va a pasar muchas veces en que la toma de presión no es la adecuada y te mandan un paciente hipertenso. Y tú a ese paciente hipertenso, si no lo compruebas, le puedes dar un tratamiento antihipertensivo. ¿Listo? Pero si el paciente en realidad no era hipertenso, sino fue una mala toma de PA, ¿lo vas a mandar a la hipotensión o no? Sí. Con tu tratamiento lo vas a mandar a la hipotensión. Por eso es muy importante que, sobre todo de primera intención, en tu primera consulta, ustedes mismos hagan todo, porque tomar las funciones vitales no te toma más de 5 minutos, ¿no? Y ya dijimos cuáles son las funciones vitales. Vas a hacer el estado nutricional, pero digamos, esto es una percepción, ¿no? Y por ejemplo, algo que también tenemos que poner, porque muchas veces veo en las historias clínicas, ponen aparentemente buen estado nutricional y la persona pesa 120 kilos. ¿Eso estará bien o no? No, eso es una malnutrición. La malnutrición también ya cambió. Hace 30 años lo que predominaba era la desnutrición, ¿no? Y ahora lo que predomina es la obesidad. ¿Listo? Entonces, todo eso de ahí es importante, ¿no? La actitud y la postura y la posición, cómo se siente el paciente, cómo camina, que es lo que les hice el ejemplo, ¿no? Que un paciente te ingresa con una mano al pecho así, pues no es que esté cantando el himno nacional, ¿no? Vas a pensar que está en un Zika o un IMA.
Y las facies es lo que vimos, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que te puse, ¿no? Las facies, por ejemplo, la ictérica, ¿no? La que es facies terrosas, pletóricas y todo eso. Poco a poco vas a ir leyendo las facies que te van a ir diciendo más o menos qué tipo de patología hay, ¿no? Por ejemplo, si encuentras a una mujer con facies y que tiene ahí lo que llaman una de mariposa, ¿en qué vas a pensar? ¿Qué? En lupus. En lupus, ¿no? Y si te llega un paciente, por ejemplo, rubicundo, un paciente, ¿no? O sea, eso se llama pletórico y normalmente está asociado o a algo febril o a algo doloroso. ¿Ya? Las funciones vitales, esta todavía no está, ninguna de estas dos está en, o sea, como funciones vitales, ¿no? Todavía está aceptada en todos los libros, pero estas cuatro sí. ¿Por qué? Porque la saturación, digamos, depende de varios factores, ¿no? Incluso puede depender de la pila del saturador, pero un paciente con anemia también te puede dar una mala saturación. Un paciente que te hace un fenómeno de Raynaud también te puede dar una falsa saturación, que es distinto de la oxigenación. ¿Okay? Porque acá estamos... ¿Qué entienden ustedes por saturación? La cantidad de oxígeno del globo rojo. ¿Mm? La cantidad de oxígeno del Así globo rojo. es la cantidad de oxígeno que se está transportando por cada grupo étnico. Y depende de varios factores. Porque yo estoy seguro que tú en fisiología has llevado el efecto de Bohr y el efecto de Aldaña, ¿sí o no? Y sabes que determinadas situaciones como el pH, la presión, ¿no? O el déficit pueden desviar la curva hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí o no? Entonces la saturación sería totalmente fidedigna. ¿Alguna literatura todavía no lo considera? Bueno, es un método indirecto, sí. ¿Qué más? Tipos de constitución, ¿no? Lo que le llaman el endomorfo, el ectomorfo o el mesomorfo. Endomorfo, acá, ¿no? Ectomorfo y mesomorfo. Antes también se decía pícnico, lectosómico, ¿no? Depende del libro que leas, pero básicamente es lo que tenemos. Los grados de obesidad, ya sabes, esta fórmula te la tienes que saber de memoria hasta el último de tus días, ¿no? El IMC. ¿Sí, doctora? Me pareció. Pero, doctor, esta fórmula, por ejemplo, si alguien es musculoso, alguien es obeso, no cambia. Depende de la masa muscular, por ejemplo, si alguien es musculoso, me va a dar la misma cosa como alguien. Lo que pasa es que de acuerdo al IMC, si usted se da cuenta, por ejemplo, el IMC normal va desde 18.5 hasta 25 prácticamente. Entonces es un amplio margen. Ahora, si es cierto, esto de aquí no necesariamente es, digamos, o sea, siempre luego todo lo tienes que pasar a la realidad, ¿no? Pero normalmente se corresponde, pues, ¿no? O sea, normalmente se corresponde. Una persona que es de repente atlética o que va al gimnasio y de repente su masa muscular está incrementada, probablemente su IMC, y digo probablemente, esté en este rango. Y vamos a decir que está con sobrepeso, probablemente no, pero eso lo tienes que asociar realmente al... Porque ahora, por ejemplo, esto de aquí, esa es una fórmula que sí te ayuda muchísimo, porque bueno, valga en verdad también, no todos practican deporte de forma regular. Pero luego si tú tienes una sospecha de que el paciente, por ejemplo, está con sobrepeso o es obeso, le haces una impedanciometría y lo que vas a ver es ahí la grasa visceral. Y la grasa visceral sí te da una medición más fidedigna de lo que vendría a ser o sea, si es que realmente tiene un tema de obesidad. ¿Qué más? El estado de hidratación, hay que ver las mucosas, etc. ¿Dónde vemos las mucosas? Boca, escleras, ¿no? Básicamente es lo que podríamos ver. El tema de la hidratación la vamos a ver también con la diuresis, con signo de pliegue, o sea, si la piel está, digamos, hidratada o si está... o sea, las características de la piel, ¿no? El signo de Godet normalmente se ve en el tema
de la fobia o el edema, ¿no? Normalmente en miembros inferiores, que me imagino ya han visto pues, un edema en miembros inferiores, ¿no? Las posiciones, ¿no? La actitud o postura determinadas, ¿por qué creen que está en esta posición o también llamada mahometana? Es porque esta es una posición antálgica. En esta posición disminuye el dolor o facilita la respiración. En este caso normalmente esto se asocia a un derrame pericardio, ¿no? ¿Qué otro tipo de posiciones o actitudes de cúbito dorsal? En esto aquí tenemos que ver, por ejemplo, no solamente el tema si es por una, o sea, si es una posición activa o pasiva. O sea, tú le puedes pedir a un paciente, oye, ¿sabes qué? Que se eche o que se tire y de repente no lo puede hacer, ¿no? Versus una posición antálgica. Por ejemplo, hay pacientes que prefieren estar echados porque les calma el dolor, ¿no? Es una posición antálgica. Las diferentes posiciones normalmente vienen relacionados, o sea, no porque la persona esté así, es que el dolor pleurítico te hace ponerte de ese lado, no, todo lo contrario, es esta posición alivia el dolor, ¿ya? Por eso es que se colocan, pero naturalmente si lo ves en esa posición es porque debes sospechar que su dolor es, en este caso, de tipo pleurítico, ¿no? Intestinal y así, etc. El tema de las fases que ya veíamos, fases características que van a ver, por ejemplo, del paciente hipertiroideo, ¿no? ¿Han escuchado o han visto cómo es el paciente hipertiroideo? ¿Cómo creen que sea una fase de un paciente hipertiroideo? Los exoftalmos son lo más característico, ¿no? Sin embargo, el exoftalmo no es que se dé de primera intención, ¿no? Porque el exoftalmo es progresivo y la idea es que tú cojas el hipertiroideo antes de que pueda generar esa fase, porque un exoftalmo por hipertiroidismo es no reversible, ¿ok? Tú lo puedes curar al paciente del hipertiroidismo, lo haces hipotiroideo, porque bueno, todo hipertiroidismo va a pasar a ser hipotiroideo, ¿no? Por tratamiento farmacológico o por tratamiento de radiación, pero va a pasar a ser hipotiroideo. Pero el exoftalmo no regresa, se le va a quedar siempre así. Por lo tanto, si es característico, o sea, digamos, para un tema de fases, sí, aprendes en la fase del hipertiroideo cursa con el exoftalmo, pero antes de que sea o de que tenga el exoftalmo ha cursado con otras manifestaciones, como por ejemplo temblor, elevada, es adelgazado, normalmente con intolerancia al calor, ¿ya? Cosas así. Bueno, aquí tienen algunos tipos de fases. De repente han puesto mi foto por ahí, no creo, ¿no? Nada más, esas travesuras. Esta es la fase cuchingoidea o en cara de luna llena, la que le decía, la fase hipocrática, ¿no? Esta es una acromegalia, ¿no? Clarísima. ¿Sabían que el personaje de Shrek fue inspirado en, por lo menos el rostro, ¿no? En una acromegalia? El examen físico luego por sistemas, naturalmente todo empieza por la inspección, perfusión, palpación, auscultación. ¿Se acuerdan la primera diapositiva que debe estar por acá? Tal vez esta inspección, palpación, perfusión, auscultación es lo mismo que te estoy poniendo acá. Listo, igualito, ¿ya? Entonces, eso vas a hacer en todos los sistemas. Y naturalmente cada sistema te va a dar ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, doctor, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal? La frecuencia cardíaca normal es 70 a 100. 70 a 100. ¿Usted, doctor, está de acuerdo con eso? Un poco alta. ¿Cuánto le pone usted? 20. De 60 a 80, muy bien. ¿Usted, doctor, está de acuerdo con él? 60 a 100, muy bien. ¿Usted, doctor? 60 a 100. ¿Usted, doctor? Muy bien. De 60 a 100. 60 a 100 es. Entonces, cuando tú vayas, ¿qué vas a ver, por ejemplo, si evalúas el corazón? Naturalmente, primero vas a hacer una inspección del tórax, ¿no?
¿Y qué alteraciones puedes ver en el tórax? Excavatum o carinatum, ¿no? Listo. Eso de ahí se va a repercutir sobre la función del corazón difícilmente, ¿no? Porque es un órgano independiente. Pero es importante que lo veas. Luego, si tú vas a percutir a nivel del tórax, doctora, ¿cómo espera usted que sea la percusión del tórax? ¿Cómo espera usted, doctora, que sea la percusión del tórax? Del tímpano, sonido, ¿cómo va a ser? Timpánico, más doctores, timpánico. ¿Y por qué es importante eso? Porque si lo escuchas o tú sientes que está más bien, ¿en qué pensarías? Líquido, ¿no? Y si tú lo escuchas con una hipersensibilidad o un aumento de timpanismo, ¿en qué piensas? En todo, ¿no? Luego hay que palpar o tocar. ¿Qué podrías encontrar a nivel del tórax? ¿Cómo se llama cuando puedes sentir, por ejemplo, los latidos del corazón? Entonces, cosas así es lo que tienes que buscar. En el cuello igual, siempre es lo mismo. Más o menos cómo vas a imaginar. Para eso llevas anatomía, pues, ¿no? Entonces más o menos te imaginas así el corazón. Los puntos de auscultación cardíaca, ¿no? El foco aórtico, el foco pulmonar, el foco Tricuspidio, conectores, mitral. y el foco mitral, ¿no? Y acá debería estar el accesorio aórtico. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tú auscultes corazón, vas a ver determinados tipos de soplo, ¿ya? Y algunos tipos de soplo no solamente se condicen con la valvulopatía, sino te van a decir si este soplo es, por ejemplo, sistólico o diastólico. Y eso te va a decir si el problema es una insuficiencia o una estenosis. ¿Listo? Aquí igual, cuando palpas, es que esto pasa mucho, ¿ah? Llegan las personas y te dicen, doctor, es que me duele el hígado. Y están que se cogen en mi abdomen izquierdo. Doctor, es que estoy mal de la vesícula. No es broma, es de verdad. O sea, yo sé que causa un poco de gracia, pero es así, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque luego tú tienes que hacer tu anatomía, ¿no? Y vas a segmentar el abdomen y de acuerdo a la localización, por ejemplo, yo qué sé, a ver, doctora, si a usted le dicen que le duele el epigastrio, ¿en qué piensa? En el estómago, muy bien. ¿En qué más podría pensar, doctor? El epigastrio. Si es mujer. ¿Qué dice también el pulmón? No, pero si es mujer y le duele el epigastrio, normalmente se hace la frecuencia cardíaca. O sea, no. Infarto, ¿ves? Porque se irradia hacia el brazo derecho. Esa fue la Autopercutiendo. ¿Qué se intenta palpar, no? ¿Qué se está intentando palpar? No, mira. La aorta, ¿no? La aorta abdominal también puede estar acá, ¿no? Entonces, la idea es que pases tu anatomía a el tema de la inspección. Primero vas a hacer la inspección, de ahí vas a hacer, en el caso del abdomen, te dije que primero va la Percusión. auscultación. Auscultación. En el caso del abdomen, primero haces la auscultación. Después, recién ahí, pasas a la percusión y palpación. ¿Ya? En el caso del tórax, lo que te estaba haciendo el ejemplo, ¿no? Listo, vamos a algo más importante. ¿Qué más hay?
Esto es importante, Siempre a al pesar de derecho. que no necesariamente se va a aplicar siempre, porque cuando tú llegas a un tópico, la camilla la acomoda el técnico a su comodidad y te la puedo poner en el lado izquierdo como te lo puede poner en el lado derecho, o sea, o te la pone al fondo pegado, pero idealmente deberías tú hacer El lado toda derecho. la maniobra de palpación siempre por el lado derecho, ¿ya? De ahí, ¿qué más? La ocultación, que es lo que sí les recomiendo, por ejemplo, para el tema, o sea, si bien es cierto, acá está la teoría y todo, hay varios apps que en internet te dan, por ejemplo, para el tema de pones ocultación y pones crépitos, más o menos para que te hagas una idea de cómo suena un crépito, ¿ya? Si no tienes todavía la oportunidad de ir a un hospital, puedes ir ayudándote con eso, ¿no? Cómo suena, cómo se escucha el soplo y eso. Te va a ir dando una idea porque, digamos, al final, por ejemplo, si fuera un soplo, el soplo se divide grado 1 hasta el 6. El que te van a poner en el app o en el libro es el soplo grado 6, que es el más fácil de reconocer, ¿no? Pero la idea es que poco a poco te vayas acostumbrando, ¿ya? Sobre todo porque, bueno, ustedes todavía tienen esa ventaja, ¿no? Nuevamente, cuando pasó la época del COVID, toda esa generación de médicos que está saliendo, pasaron 3 años simplemente en libros y computadoras y no tocaban pacientes, porque es lo que duró la pandemia y nosotros no teníamos ningún interno, ningún alumno, ni nada. Así que no pierdan esa oportunidad. Obviamente esto ya no existe, ¿no? O sea, casos muy extremos y severos, ¿no? Casos ya que necesitas sí o sí, ok, lo haces. Pero si no, el estetoscopio o por el endoscopio, que fue inventado ¿por quién? ¿Por quién? ¿Quién inventó el estetoscopio? Ay, Jonas, Deep Por la ENEC. ¿Ujú? La ENEC. La INEC. INEC. Ya, acabó. Vamos a la otra. La última. Es que para que ya no vengas otro día. No, la INEC. La INEC. Este era. ¿Y cómo tuvo la idea de...? Este es su copia original, ¿no? Para los que están viendo el video y se enteren. Ya. Dolor. Para la gente del futuro. Para gente del ¿Se futuro. acuerdan de la fisiopatología del dolor? O sea, más o menos saben los mediadores y todo eso. Sustancia P, glutamato, antihistamina. Esto la llevaba recién hace poco, no sé, fisiología, ¿no? Les tocará leerlo. Ya, esta parte de dolor, igual, si tienen dudas, la clase de mañana la podemos volver a tocar. Del dolor, te sugiero que le eches un repaso a la fisiopatología del dolor, porque el dolor es el 90% de las consultas, ¿o no? O sea, casi todos van a una consulta por dolor, cualquier tipo de dolor, desde dolores severos a dolores muy leves, crónicos, agudos, pero casi todas las patologías involucran dolor, ¿ya? Entonces ahora, que te pongo la definición, ya ahí está la definición para que sepas. Puede ser pregunta, es definición, es concepto, ¿no? Una experiencia sensorial y emocional desagradable, listo. Pero esto de aquí, ¿qué es lo importante? Que puede estar asociada a un daño real o no. Porque luego vas a ver, como bien decía el doctor, hay dolores que son, dice, vas a ver, porque te va a tocar, que hay personas diabéticas que les amputas el pie y te dicen que les duele la punta del dedo de ese pie amputado, ¿no? Es el síndrome del miembro fantasma, ¿no? Pero es cierto, y el paciente se queja del dolor. Llámalo como tú quieras, pero es cierto. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque una vez que tú te aprendas tu fisiopatología del dolor, vas a ver y vas a entender que hay dolores crónicos y hay dolores
digamos, que no involucran daño del axón o daño estructural. Y dependiendo de la neurona que está afectada, que puede ser la primera neurona, la segunda o la tercera, que es de corteza, vas a tener tratamientos, ¿ya? Entonces te sugiero que le eches una repasada a eso. Porque acá te voy a decir, el dolor somático, el dolor visceral, el dolor protopático, el termoalgésico, el propioceptivo, ya chévere, pero eso pásalo a tu paciente. Porque de dolor sí te voy a hacer preguntas tipo caso clínico. Así que necesito que sepas eso. ¿Listo? Las terminaciones del dolor, ya sabes que son terminaciones desnudas. ¿Ya? No tienen y esto es más o menos lo que te explicaba, ¿no? Acá debería estar, por ejemplo, voy a inventarme la piel, la primera neurona, el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Tiene su aferencia, luego esto viene a la lámina, a las láminas, ¿a cuál llegan? Dependiendo, fibra alfa, fibra C, ¿sí o no? La fibra A, delta, ¿a cuál llega? A la 1 y a la... ¿A cuál? Se han hecho neuroanatomía, ¿no? Listo, ¿te acuerdas que la médula se segmenta, no? Y para el tema del dolor solo me interesa que sepas las 5 primeras capas. Te regalo uno. Las A y la C llegan a la capa 1. ¿Ya? Y te va a tocar investigar cuál llega a la 3 y cuál llega a la 5. Porque una vez que están aquí, de ahí sale la segunda neurona que hace el cruce, ¿ok? Porque es contralateral, para luego ascender hasta esta de aquí, donde está la tercera neurona, ¿no? Que va a la corteza para el procesamiento de la información. Y de acuerdo a eso tú vas a describirme las características del dolor. Y por eso voy a saber qué tipo de dolor es y a dónde tengo que actuar. Porque si tengo que actuar a este nivel, por ejemplo, te daré un AINE. Si tengo que actuar a este nivel, te daré un Neurolep. Y si tengo que actuar a este nivel, ya te tengo que dar algo un poco más, o un opioide o algo de nivel central. Cambia el abordaje del dolor, te das cuenta. Simplemente por saber qué neurona es la que está afectada. Pero tienes que repasarlo porque esto ya te lo enseñaron. Acá sabes lo mismo que te he dicho, acá. Naturalmente sabes que las fibras A son mielínicas y por lo tanto la conducción del dolor es mucho más rápida, ¿no? Versus las C que son amielínicas. Pero acá está, mira, ¿ves? Acá están. Y acá te dice claramente, ¿dónde llega la C? Ahí está la respuesta, ¿ya? Pero igual te voy a preguntar, ¿no? Paciente que tiene un trauma vértebromedular con lesión de la lámina 3, del segmento 3 de la lámina 3. Ya tú sabes qué fibra va a estar afectada, ¿no? Yo te la voy a poner de esa manera. Acá están los excitadores y los inhibidores, ¿no? Dolor irradiado no es lo mismo que un dolor referido, ¿ya? Eso me tocó el ciclo pasado, no me acuerdo con quién. El dolor irradiado, o sea, en un inicio tú lo localizas, pero se extiende hacia otra zona. El dolor referido es, por ejemplo, dices, me duele, porque pasa, por ejemplo, el último caso que tuve es un dolor dental, el paciente decía que le dolía la hemiarcada izquierda, así está acá, y la lesión estaba en el lado derecho. ¿Ya? Entonces es un dolor referido, o sea, el dolor está alejado del sitio de la lesión. En cambio, un dolor irradiado, el dolor inicia en el sitio de la lesión, pero se extiende o se propaga a otra zona. ¿Ya? Esto acá es todo fisiología, así que tranquilo. Igual te lo pongo ahí para que lo podamos ver. Retiro así. Los tipos de dolor neuropático y no susceptivo. No susceptivo es somático visceral. ¿Qué es somático? Piel, no visceral, órgano. ¿Sí? Sencillo.
El dolor nociceptivo, ¿por quién está activado? Ya, si es un nociceptivo, siempre tienen que estar involucradas las fibras A y las fibras C. ¿Con qué mediadores? Estos de acá. Estos de acá son los mismos que van a estar acá. ¿Por qué? Todo esto sigue siendo fisiopatología. Ahora, de las fibras A, no te voy a preguntar cuáles liberan glutamato y cuál sustancia P, ya, pero la sustancia P viene asociada a las fibras C. Ejemplos de dolor somático que hay acá. Pues, Ah, parece un sarcoma, ¿no? Porque esto no es una fractura, ¿no? O sea, No, mira, tú ves no la hueso. línea, continúa Hueso y ves acá somático. como que hay una bola, ¿no? Ah, mira, y acá se refleja, ¿no? Entonces esto de aquí podríamos pensar en un osteosarcoma. Y normalmente los tumores óseos son secundarios, ¿ya? Normalmente. No son los únicos, ¿no? Pero esto puede ser metástasis, por ejemplo. El dolor visceral naturalmente depende de la víscera. ¿Cuáles son los órganos que normalmente son más consultados? Corazón, vesícula, porque el corazón, el dedo son unos órganos muy nobles. El riñón son los más consultados. El dolor neuro, ¿qué creen que es esto? Es herpes zóster. Es un herpes zóster, ¿no? ¿Cuál es la característica del herpes zóster? Que su irradiación es en forma de dermatoma. O sea, si tú te acuerdas que esto lo debes haber tenido en el Nether, hay claramente una imagen en la cual se va la distribución de acuerdo a los dermatomas, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, yo que sé, a ver, a este nivel, ¿cuál sería? D7, porque recuerda reparos anatómicos, ¿no? ¿Dónde está la escápula? La escápula debería estar aquí. ¿Dónde termina la escápula? La escápula termina a nivel de D7. Entonces, si yo más o menos pienso que la escápula está aquí, estaría tocando tipo D6, D7, D8 aproximadamente, ¿no? Y esto de aquí, irradiación. Todo el recorrido de ese nervio, ¿no? En este caso, se ve afectado por el herpes zóster. Ya por microbiología sabes que el herpes zóster, ¿qué número de herpes es? A ver, microbiología ya. Lo han bajado ya, ¿no? Para estar acá, ¿no? De dos. desesperado. Herpes simple tipo 1 es el periducal, ¿no? Herpes simple tipo 2 es el genital. Herpes simple tipo 3 es el herpes zóster. El tipo 4 es el... No me acuerdo. Pero si recuerdas que hay algo que se llama el genital. El Del beso. del beso. El 5, El citomegalovir, ¿no? El 6, este, el 7 y el 8 lo dice. ¿Ya te acuerdas? El falso. O sea, yo lo he estudiado hace... ¿Y ustedes? Neuralgia, eso también. O sea, el dolor neuropático naturalmente va a estar asociado a la afectación de un nervio periférico, ¿no? ¿Te acuerdas de los pares craneales? Sí. ¿Quién dijo sí? ¿Quién? A ver, doctor, ilústrenos. El óptico, perdón. Óptico. El oftálmico preferiría, ya, siga. Siga. Motor, tercero, Sí, el segundo. Ahí el otro. el óptico. No te escuché, disculpa. tercero, el óptico, cuarto, no, perdón, oculomotor, cuarto, coclear, quinto, trigémino, oftálmico, maxilar, Abducens faciales. Vestíbulo coclear. El sexto es Los ojos. el acústico, Abducens. el séptimo es el facial, el octavo es el vestíbulo coclear, Vestíbulo coclear. el noveno es el faringio, Faringio, vago. el décimo es el vago, el onceavo
es el accesorio y el 12º es el hipogloso. Ya, pero en realidad el dolor no hay mucho, no importa más que sepas el origen del dolor. Luego lo vas a, ya, mejor mañana te explico dolor para que estés tranquilo, ¿ya? No, O seguimos. Ya, sí. Este dolor es bastante, por así decirlo, mira, dice, es una nocicepción alterada sin evidencia clara de daño tisular, real o amenazante. O sea, el paciente en este caso puede tener un dolor real, puede ser, pero también puede ser que no lo tenga. O sea, no tienes una evidencia clara del daño. Por ejemplo, bueno, ahora felizmente ya hay mejores métodos diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces antes se decía tienes una neuropatía diabética. Y me acuerdo mucho de un caso en la clínica en que llegó un señor diabético que estaba, digamos, relativamente bien controlado, pero la diabetes no tiene cura, ¿sí o no? Y la diabetes sí o sí va a hacer su daño. Y una de las afectaciones que tiene la diabetes es a la parte de los nervios, ¿o no? Entonces el paciente llegaba por un dolor a nivel subescapular y para él decía que tenía neumonía. Tú le demostrabas de la evidencia que no tenía neumonía, pero a él le dolía. ¿Cómo le explicas a esa persona que en teoría no tiene nada? Porque nuevamente ahí viene lo que les estaba diciendo. Tú puedes realmente medir el dolor. Tú me puedes decir por escala, ya, pero eso es cuando es un dolor de repente evidente, ¿no? Cuando de repente, pero mientras tanto tengo que creerle. Tengo que, ok, te duele, bueno, ¿qué puedo hacer? Te duele, ¿no? Pero tú tienes la documentación y la evidencia de que no hay lesión. Ok, eso descalifica a la persona, ¿no? Porque acá te está diciendo que este dolor nociplástico dice claramente que no hay evidencia del daño. Pero puede ser un daño real, sí, o solamente puede ser un daño amenazante. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos, por ejemplo, para reducir esa brecha? Hacemos electromiografías o velocidad de conducción. Si eso sale alterado, determina que puede haber una lesión a nivel de nervios. Pero hay otros casos, como por ejemplo, sobre todo en las enfermedades reumatológicas, en este caso la fibromialgia, que no tienes cómo demostrar realmente ese daño. Incluso le puedes tomar una biopsia a la persona y puede salir todo normal. Y la fibromialgia de él sí duele. No lo sé, porque los varones son muy pocos los que sufren de fibromialgia. Normalmente es un tema de mujeres. Otra de las cosas que quiero que sepas es también ¿qué entiendes por un dolor sordo? Un dolor sordo es un dolor mal localizado. Hay personas que ya dicen, no es lo mismo que digan, me duele el abdomen, a ver, me duele aquí, ¿no? Entonces el dolor sordo es un dolor mal localizado. ¿Listo? ¿Podría decirse que es lo mismo que un dolor difuso? El dolor sordo es lo mismo que un dolor difuso. Un dolor difuso, doctor, es un dolor que está expandido. Normalmente cuando en medicina usamos el término difuso es que ha cogido prácticamente todo. Por ejemplo, si usted tuviera una neumonía, espero que nunca la tenga, pero si usted diera una neumonía, la afectación del parénquima pulmonar puede ser localizada, que sería eso en una neumonía típica o lobar, o puede ser una afectación difusa, quiere decir que afectó muchos campos o muchas áreas del pulmón, que normalmente eso lo vemos en las neumonías virales, como por ejemplo la del coronavirus, ¿no? Entonces, difuso en medicina normalmente usamos para algo que ya abarcó la totalidad del área que estamos hablando. Si en este caso hablamos del área pulmonar, nos referimos a el dolor mixto. Naturalmente es un dolor que tiene porciones de dolor neuropático y nociceptivo. ¿Cuál es el dolor característico sin llegar a neoplasia? La lumbalgia.
Porque normalmente la lumbalgia cursa con radiculopatía y la radiculopatía también cursa con degeneración del nervio. Entonces, la lumbalgia, justo lo que me preguntaba el doctor, es una enfermedad que llega, o sea, a determinado grado de dolor. Inicia leve, pasa cierto rato en que es progresivo porque va incrementando y va a haber daño, pero luego llega a ser estacionario porque ya se afectó. O sea, una vez que se afectó, el dolor queda ahí. ¿Listo? Esto es importante. El acrónimo que ya lo deben haber visto de Alicia, ¿no? Que está pegado casi en todos los consultorios, porque es importante en la semiología del dolor siempre investigar el tema de la antigüedad, ¿no? La localización, si hay irradiación o no, ¿okay? Hacia dónde va, el carácter del dolor, ¿no? La intensidad y la atenuación o la graduación, ¿no? O las características, pues, ¿no? Del dolor. O sea, si es un dolor tipo pulsátil, si es un dolor, yo qué sé, opresivo, ¿no? Eso te va a ir dando datos. ¿No? Si es un dolor, porque dicen, por ejemplo, es un dolor tipo urente o un dolor que es como si fuera un peso, más o menos te va a ir dando ciertas características. La antigüedad del dolor, si es agudo, menor de 3 meses, crónico mayor de 3 meses. La localización del dolor te va a, es lo que estamos viendo, ¿no? Si te duele en el epigastrio, ¿qué órganos estarían involucrados? ¿Listo? Es más o menos. El dolor referido es lo que les decía, ¿no? El irradiado, mira, la lesión está a este nivel y te duele desde aquí hasta abajo. ¿Listo? Y el dolor referido es lo que te dije, ¿no? Por ejemplo, en este caso puedes tener un dolor o una lesión a nivel cervical, pero lo que te duele, por ejemplo, son los trapecios o los romboides, ¿ya? Es más o menos de esa manera. ¿Qué más? Esos son los tipos de dolor, ¿no? O las características, ¿ya? Cuando hablamos, como les dije, ¿no? Por ejemplo, un dolor sordo es un dolor mal localizado, de baja intensidad, prolongado, ¿no? Acá están las características del dolor. Y de ahí, ¿qué más? Creo que ya no tenemos mucho más. Ya estas son las escalas, ¿no? La de Ebro y la escala del dolor facial. Pero nuevamente no son, o sea, son solamente indirectas, son subjetivas. Estas de acá no las vas a aplicar porque te va a tomar mucho tiempo, pero quiero que las sepas. Por ahí tienes semiología del dolor. En la angina de pecho, ¿cómo se llama esto? El signo de Levin, ¿no? Por ejemplo, cuando llega así es el signo de Levin. ¿Ya? ¿El signo de qué? Y estas son ciertas características. Una angina, la angina normalmente tiende a similar un IMA, ¿ya? Pero la diferencia es que la angina también normalmente calma con el reposo o calma de forma farmacológica con los hidrantes versus el IMA, ¿no? ¿Ya? Para que sepas. El dolor de las úlceras duodenales normalmente es un dolor tipo quemazón, que muchas veces lo pueden confundir incluso con gastritis, que se presenta mayormente en los periodos de ayuno, se dice que calma con los alimentos. Las úlceras duodenales son las más sangrantes también, ¿ya? Tipo de cefaleas, esto aquí, cefalea en racimos, normalmente afecta un ojo, y esto aquí es, la cefalea en racimos es mayoritariamente, y digo mayoritariamente, de presentación en varones, ¿ya? De manera que, si por ejemplo te pongo un caso clínico y desde ya te digo que es varón, piensa que es una cefalea en racimos, y si en cambio te digo que es mujer, piensa en una migraña. ¿No qué? ¿Cuántos hombres con migraña ven? Casi. Sin embargo, la mujer de los 10 migrañas. ¿Okay? Doctor, ¿y causas de la cefalea en racimo? ¿Puede ser vascular? Sí, puede ser vascular, pero ya voy a estudiarlo. Si
sino que se llama así por las características, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hay pacientes que le dicen, me duele aquí adelante y acá atrás, una cefalea fronto-occipital, bueno, normalmente es una cefalea tensional. Si te dice, doctor, me duele aquí o me duele debajo de los ojos, ¿dónde están los senos? Claro, ¿dónde están los senos? Seno frontal, seno maxilar, seno etmoidal y seno esfenoidal. Doctor, me duele aquí adentro. Ya, o sea, piensas que es una cefalea sinusoidal, ¿no? Lo mismo que te puse hace rato, esta es la misma, nada más por de medio, ¿ya? Ya mañana me preguntas.